Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de la Diáspora. Bueno, la videoclase de hoy eh, la he estado pensando en función de la experiencia que he ido obteniendo con mis estudiantes de maestría y doctorado aquí en el Estado de México, tanto a nivel en las instituciones privadas como en las instituciones públicas donde laboro. Y me llama la atención a veces que muchas fallas en los diseños a la hora de ir a presentar las tesis como sinodales. Nos damos cuenta que hay muchas debilidades metodológicas, epistémicas a la hora de construir su tesis de grado. Y esto, por supuesto, le da muchas debilidades. Entonces, en la video clase de hoy voy a comenzar a trabajar el tema paradigma, pero el paradigma dentro de la investigación, cómo la importancia que tiene el paradigma para el diseño de la investigación que nosotros vamos a hacer en nuestra tesis de grado. Entonces, les voy a dejar la clase, no sin antes decirle y recordarles que por favor se suscriban a mi canal, denle clic a la campanita para que cuando yo salga video, el algoritmo les indique. Compártanlo, véanlo completo, es una clase muy interesante, así me apoyan bastante para el crecimiento de mi canal. Si están interesados en alguna temática que quieren que se las toque, me lo pueden escribir en la descripción. Y si quieren algún contacto conmigo, alguna asesoría privada, pues lo pueden hacer también contactándome en la descripción. Los dejo con la clase Paradigmas en la investigación educativa. Chao, nos vemos en un ratito. Hay algo interesante que quiero plantearles. Miren, voy a hablarles sobre el paradigma en el diseño de la investigación. ¿Qué tiene que ver esto? Miren, cuando uno va a hacer un diseño según Sao Ruth, ¿no? Es una metodólogo, epistemólogo del sur, ¿no? Ella dice que el diseño de una investigación, o sea, cuando uno va a hacer una investigación, uno primero tiene que montarse en un diseño. ¿Y qué es un diseño, según Ruth? Es un protocolo en el cual se especifican las tareas que demandará la ejecución de una investigación, con un propósito que es el objetivo del estudio. Y allí se combina la teoría, la metodología, las técnicas, es decir, un conjunto articulado de decisiones epistemológicas, teóricas, metodológicas y técnicas. Esto quiere decir que cuando uno toma la decisión de llevar a cabo una investigación, este, se debe tomar en cuenta que lo primero que se debe elaborar es un protocolo. O sea, un protocolo es como un mapa donde uno va a combinar allí qué es lo que uno va a hacer, el propósito. Ahora, ese protocolo está constituido por etapas que van en forma separada, pero también van en secuencial, ¿ves? Que es el marco teórico, los objetivos, la metodología, datos, los análisis. Yo debo ir ya definiendo en ese diseño cuál es el marco teórico con el que voy a trabajar, cuáles son los objetivos que voy a seguir o que me voy a plantear, cuál es la metodología que voy a seguir para cubrir esos objetivos, cuáles son las herramientas, ¿eh? La, las técnicas para recabar datos empíricos, cómo hacer esos análisis. Entonces, en la práctica, las tres primeras etapas a veces se piensan en conjunto y se influencian mutuamente, para lo cual son elaboradas en sucesivas rondas. Ahora, les voy a mostrar un cuadro, que es el cuadro 1.1, que es hacia donde quiero ir, ¿no? Si se dan cuenta, aquí en este cuadro que lo estoy adaptando del libro de Sao to Roots, ¿no? Que se llama Todo es teoría. Etapas de la construcción del diseño de la investigación. Según esta autora, cuando uno va a hacer una investigación, uno tiene que tomar decisiones, ¿no? Entonces, una de esas decisiones tiene que ver, primero, cuál es el paradigma con el que yo voy a trabajar, cuál es la teoría general que yo voy a utilizar y con la que voy a apalancar mi investigación, eh, cuál es la teoría sustantiva y cuáles son los objetivos de la investigación. Eso tiene que estar bien claro en el diseño de una investigación. Pero ¿por qué el paradigma es importante? Porque dependiendo de la decisión que yo voy a tomar, el paradigma me da a mí la decisión.
Si yo voy a trabajar con una decisión cuantitativa o voy a trabajar con decisiones de método cualitativo. Entonces, conocer el paradigma es interesante, ¿eh? Y es el tema que traigo hoy, porque muchos de los trabajos, eh, cuando llegan al final y se quieren presentar los trabajos de la tesis de investigación, resulta que hay incongruencia metodológica entre, inclusive incongruencia epistémica entre lo que se plantea, los objetivos, el método, las técnicas usadas. Entonces, ojo con esto, ¿no? Entonces, la clase de hoy va por aquí. Tratar de que comprendamos la importancia del paradigma, porque el paradigma, dependiendo, tiene que ver mucho con si voy a trabajar cuantitativo o voy a trabajar cualitativo. Y después de allí, pues se desprende el método. Entonces, hay una presentación que tengo por aquí en la cual yo digo que si se va a trabajar una investigación, desde el punto de vista metodológico, uno tiene que comenzar por definir cuál es el paradigma con el que uno se va a cobijar, porque el paradigma te va a dar el método, los métodos te dan las técnicas y las técnicas te dan los instrumentos. ¿Ves? Entonces, sigamos con la microclase. Entonces, eh, desde este punto de vista, entonces, ¿qué son paradigmas? ¿No? Entonces, los paradigmas de la investigación dice que el término paradigma es hoy en día común en los estudios sobre ciencia e investigación. Fue Thomas Kuhn quien lo introdujo al vocabulario científico con su obra La estructura de las revoluciones científicas. Fue publicado en 1962. Entonces, para Kuhn, un paradigma científico es una sólida red de compromisos conceptuales, teóricos, instrumentales y metodológicos. Incluye un cuerpo explícito de creencias teóricas y metodológicas entretejidas que permiten la selección, evaluación y crítica. Es la fuente de los métodos, problemas y normas de solución aceptadas por cualquier comunidad científica. Kuhn plantea en su texto que el paradigma no es más que, en términos generales, se entiende como un conjunto de creencias y actitudes, como una visión del mundo compartida por un grupo de investigadores y que implica específicamente una metodología determinada en la práctica de la investigación. Entonces, ya el paradigma es el cobijo sobre el cual yo, o el paraguas sobre el cual yo me voy a cobijar para llevar a cabo mi investigación, porque está basado en creencias o en convenciones ya previamente establecidas y aceptadas por la comunidad científica. Ahora, también podemos decir que el paradigma, entonces, es la orientación general de una disciplina. Es el modo de orientarse y mirar aquello que la propia disciplina ha definido como su contenido temático sustantivo. ¿Eh? Ojo aquí con los. Entonces, en las ciencias sociales conviven varios paradigmas y estos compiten en su modo de comprender sus disciplinas y sus problemas. Esto lleva inclusive a discutir el contenido temático de cada disciplina y sus respectivas competencias. En pocas palabras, entonces, el paradigma nos da las orientaciones generales de una disciplina para llevar a cabo una investigación dentro de ella misma. Entonces, si tenemos en cuenta que la primera tarea que tiene un diseño de investigación, todo investigador, ¿cuál es su primera tarea? La formulación del problema, la formulación del fenómeno o la formulación del tema. Entonces, ¿qué es lo que se va a investigar? Entonces, el paradigma en el cual se ubica el estudio o en el cual él va a ubicar ese estudio influye de forma decisiva sobre la definición de cómo se van a construir los objetivos y cómo se va a orientar metodológicamente la investigación. Por eso la importancia del paradigma. Entonces, seguimos continuando. Entonces, es importante tener presente que entender las particularidades de cada paradigma, sus características y las relaciones que se pueden establecer entre ellos en contextos reales de investigación. Esto supone contar con claridad conceptual respecto a los fundamentos ontológicos, epistemológicos, axiológicos y las orientaciones metodológicas de cada uno de estos paradigmas, puesto que estos son los elementos con los que se puede definir un paradigma en la investigación como tal. Ojo con esto. Muchos de las investigaciones fallan porque precisamente el investigador no tiene claro estos elementos que tienen que estar
paradigmáticos que tienen que estar en consecuencia entre paradigma, método y todo lo demás. Entonces, vamos a hacer un breve de una ampliación de esta temática. Entonces, ¿cuáles son las creencias que constituyen un paradigma? Esto tiene que tenerlo claro porque en toda tesis tiene que aparecer estos supuestos. ¿Cuáles son las creencias básicas? Los supuestos ontológicos, los supuestos epistemológicos, los supuestos axiológicos y los supuestos metodológicos. Ahora, los supuestos axiológicos tienen que ver con la naturaleza de la realidad. ¿Qué se conoce de la realidad? ¿Cómo es la realidad? Los supuestos epistemológicos implican cuál es la distancia entre el objeto de estudio y el investigador, cómo el estudio, cómo se va a generar el conocimiento. Los supuestos axiológicos tienen que ver con la reflexividad, o sea, con los valores, cómo se asumen los valores dentro del estudio. ¿Ve? Y los supuestos metodológicos tienen que ver con cuál será la estrategia teórico-metodológica que mejor me da a la investigación dependiendo del propósito de lo que yo quiero hacer. Entonces, si seguimos trabajando estos supuestos, entonces los podemos llevar a dimensiones. Cuando voy a plantear mi tesis, yo tengo que plantear cuáles son mis dimensiones y definirlas. Si yo defino esto, ya prácticamente el trabajo está adelantado, porque entonces se define de una vez cuál es la teoría que voy a usar, la teoría general, la teoría sustantiva y cuáles son los métodos que voy a usar. Entonces, la dimensión ontológica del paradigma se refiere a la naturaleza de los fenómenos sociales, a su grado de estructuración. ¿Cuál es la naturaleza del fenómeno? Plantea la controversia de si la realidad es algo externo a las personas y se impone como una desde afuera, o por el contrario, la realidad es algo que se construye desde el punto de vista particular o por consenso intersubjetivo. Entonces ya lo ontológico define cuál es la naturaleza del problema. ¿Voy a estar afuera o voy a estar adentro? La dimensión epistemológica aborda la forma de adquirir el conocimiento. ¿Cómo voy a adquirir el conocimiento? ¿Lo voy a descubrir o lo voy a construir? Porque el descubrimiento tiene que ver con lo positivista y la construir tiene que ver con lo constructivo, ¿no? Entonces, con el constructivismo. Entonces, el investigador ha de contemplar cuál es la posibilidad de que el objeto a conocer sea tan estable y tan externo. ¿Cuál es el proceso de conocimiento que se requiere que sea objetivo para abordar el trabajo? ¿Desde adentro o desde afuera? ¿Ve? Ahora, la dimensión metodológica aborda los problemas que plantea la investigación educativa en relación con los métodos a emplear. Entonces, el mismo paradigma ya te dice cuáles son los métodos a que vas a emplear. Entonces, hay diversas metodologías en la investigación educativa. Todo también va basado en el paradigma. Y hay la dimensión axiológica, que esto implica que el ser humano tiene valores. Y entonces, ¿cómo esos valores se van a asumir dentro de la investigación? Lo ético, lo estético, lo espiritual. Eso es importante que se defina. Y si eso se define, entonces la investigación ya se define al principio. Cuando se hace el diseño, ya la investigación lleva un camino bastante avanzado, porque ya este plano, esta planeación de la investigación va tomando sincronía. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones de los paradigmas de investigación? Para esto me voy a basar en Fidias Arias, ¿no? Fidias dice, tomando como referencia en Fidias a Guba y Lincoln y a Sandin, Fidias dice que él plantea una tabla, ¿no? Que hay tres tipos de paradigmas, según Fidias. Esto es porque acuérdense que estoy tomando Fidias, pueden haber otros autores. Entonces, ¿cuáles son esos paradigmas? El positivismo, el interpretativo o naturalista y el sociocrítico. Y que si uno asume paradigma positivista, entonces tiene que ver las dimensiones de cada uno de ellos. Entonces, el positivista tiene que ver, por ejemplo, la dimensión ontológica de la naturaleza. Bueno, considera la existencia, la realidad externa. O sea, el investigador siempre va a estar externo a la investigación. Es independiente. ¿Ve? Entonces, desde el punto de vista, en la dimensión metodológica se utilizan métodos experimental, no experimental. ¿Ve? Desde el punto de vista epistemológico, el investigador se distancia del estudio, del objeto de estudio. Ahora, si el paradigma es interpretativo, entonces
allí estamos hablando de investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque la dimensión ontológica de la realidad se asume que es múltiple, que es dinámica y que está en constante y en permanente construcción. Entonces, este paradigma interpretativo se asume dentro de las dimensiones metodológicas porque emplea métodos cualitativos que implican la interacción con la realidad y los sujetos investigados. Aquí se toma en cuenta lo que dicen los sujetos y cómo la realidad se interacciona con el entorno. Entonces, a estos métodos, bueno, por ejemplo, los métodos hermenéuticos, métodos fenomenológicos, la teoría fundamentada, la etnografía, ¿ves? Y la dimensión epistemológica, porque supone que la realidad y los hallazgos son una creación de la mente humana. Aquí se habla de lo subjetivo y de lo intersubjetivo. También está otro paradigma, según Fidia, que es el sociocrítico. Y este paradigma algunos lo colocan dentro de como un tipo de método dentro de lo interpretativo, pero Sofía está afuera. Pero sin embargo, el sociocrítico, dentro de la dimensión ontológica, su naturaleza, él acepta que la realidad es dinámica e histórica. ¿Eh? E histórica. ¿Por qué? Porque tiene su basamento en la teoría, en teorías que hablan sobre, que manejan la historia. Entonces, la dimensión metodológica que predomina aquí, este paradigma sociocrítico, tiene que ver con la transformación. Y cuando se habla de transformación, estamos hablando de investigación-acción para la educación o investigación-acción participativa. Estos son los métodos exclusivos del paradigma sociocrítico. Entonces, si se dan cuenta, la importancia del paradigma tiene que ver con todos estos elementos. Entonces, también podemos decir, entonces, un poquito ya para que vayan las personas que están haciendo sus tesis puedan ir mejorando estos aspectos. El paradigma positivista, ¿en qué consiste la realidad? Bueno, la realidad es objetiva y está sujeta a leyes. ¿Cómo en el paradigma positivista, cómo se relaciona el sujeto y el objeto de investigación? Bueno, desde el punto de vista, la epistemología es objetivista. El investigador adopta una posición distante respecto al objeto que investiga. ¿Eh? La legalidad constituida de la realidad es susceptible de ser descubierta. O sea, el conocimiento se descubre. ¿Eh? Porque se trabaja básicamente en estos elementos. Entonces, ¿cómo se procede a generar el conocimiento del paradigma positivista? Bueno, a través de la metodología experimental. Los métodos para generar conocimiento son métodos experimentales que tienen una orientación hipotético-deductiva. Se maneja la hipótesis se establece a priori. Entonces, ¿qué hay que demostrar? La hipótesis. ¿Los objetivos cuáles son en la investigación positivista? Demostrar la hipótesis. Y los diseños son definidos y cerrados. Eso se tiene que tomar en cuenta para el diseño de la investigación. Ahora, cuando el paradigma es el paradigma interpretativo o naturalista, ¿no? Y ya sabemos los métodos que yo les comentaba allí. ¿En qué consiste la realidad en este paradigma interpretativo naturalista? Bueno, es nominalista. O sea, la ontología, la realidad es nominalista. La realidad es una construcción social intersubjetiva. O sea, la realidad se construye. La realidad está en la mente de los hombres. No existe una realidad objetiva e independiente de su comprensión y conceptualización. Este es el paradigma interpretativo naturalista. ¿Cómo se relaciona el sujeto y el objeto en la investigación? Bueno, la epistemología entonces es subjetivista. El conocimiento es un proceso constructivo de comprensión e interpretación de la realidad. El proceso de investigación incorpora los valores del investigador, por eso que es subjetiva. Ahora, ¿cómo se genera el conocimiento? Cuando se trabaja el paradigma interpretativo, por eso es importante, a través de métodos interpretativos. ¿Ves? ¿Y cuáles son esos métodos interpretativos? Bueno, la etnografía, teoría fundamentada, la fenomenología, la hermenéutica, bueno, todos los métodos que hay, ¿no? La etnometodología, que tenga que ver con la hermenéutica y la interpretación. Entonces, las estrategias de investigación son abiertas y libres. Las hipótesis se van construyendo a posteriori, no a priori, ¿ves? Y otra parte es, y eso va por el proceso de observación. Y el proceso de investigación se supone que hay una comunión, hay identidad entre el sujeto y el objeto. El sujeto y el objeto están entremezclados. Eso es del paradigma interpretativo naturalista para los métodos cualitativos. Y si usted va a usar un método de perdón, de investigación-acción o investigación-acción participativa, el paradigma sociocrítico.
¿Ves? Y entonces, ¿en qué consiste ese paradigma sociocrítico? Eso hay que entenderlo y comprenderlo. Porque la ontología también es nominalista. Porque para el paradigma sociocrítico la realidad es construida de manera intersubjetiva, social y experimentalmente. El paradigma sociocrítico como fundamenta a la investigación-acción y a la investigación-acción participativa, entonces es experimental, porque se hace en la acción. ¿Cómo se relaciona el sujeto y el objeto en las investigaciones que están bajo el paradigma sociocrítico? Bueno, la epistemología es subjetivista y crítica. El conocimiento es un proceso constructivo de comprensión crítica y acción sobre la realidad. El conocimiento se va construyendo a partir de la acción sobre la realidad. El proceso de investigación promueve la incorporación de valores, la subjetividad y los intereses del investigador, incluso políticos, religiosos, dentro de la investigación. ¿Y cómo se genera el conocimiento cuando se usa paradigma sociocrítico? Bueno, la metodología es dialógica y participativa. Fíjense que aquí hay diálogo y hay participación en la construcción del conocimiento. Por eso el investigador es un colectivo participativo, se involucra a otras personas. La acción transformadora juega el rol principal en la praxis de la investigación. O sea, este tipo de paradigma usa métodos para transformar, ¿de? Transformar. Y se promueve la simplificación de instrumentos de investigación para favorecer los procesos participativos. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta a la hora que uno está diseñando una investigación, porque entonces, si yo, como les dije al principio, defino bien, comprendo bien teóricamente todos estos aspectos, estos elementos que componen los paradigmas, pues más fácil se me va luego a definir el métodos que voy a estudiar, con los que voy a investigar, y estos métodos me van a dar las técnicas propias del método y por supuesto estas técnicas que es las técnicas para cómo voy a acercarme a recoger la evidencia empírica. Y por supuesto las técnicas definen los instrumentos con los cuales se va a recoger la data o la evidencia empírica que posteriormente desde el mismo método serán analizados para trabajar el conocimiento. Entonces, desde este punto de vista, quiero plantearles la importancia que tiene los paradigmas dentro de una investigación o en el diseño de una investigación, porque desde el paradigma es que se define todo. Por eso muchas investigaciones fallan desde el momento en que crean su diseño y no toman en cuenta el paradigma. Bueno, espero que esta microclase les haya gustado. Si alguno de ustedes está interesado en algún otro tema que tenemos, lo puede dejar abajo en la descripción. Pero bueno, más adelante seguiremos estudiando otros temas para darle forma a la construcción del diseño de investigación. Esta clase fue el paradigma en el diseño de la investigación. Espero que les haya gustado esta clase que estuvo bastante interesante, paradigmas. Bueno, sin más preámbulo, me despido. Espero que les haya gustado. Si les gustó mucho, vuelvan a escuchar, tomen anotaciones. Si quieren algún consejo, algún comentario, me lo pueden hacer allí en la barra de comentarios. Y si quieren contactarme para cualquier asesoría privada también, lo pueden escribir me escriben a través de los comentarios y ahí podemos hacer la descripción. Ya saben,